Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel. No nos olvidemos que este es un libro muy interesante, muy lindo. Este es el libro que nosotros le llamamos de la polis, ¿verdad? De la polis, de la ciudad, de los hombres, de la organización, de la estructuración de la sociedad. Apearen con la ñandeña mujer a la política. Es un libro político, sobre todo es un libro para conocer, tendo tacueran, vaya pañandeña ñemoían al frente de una institución, cómo tenemos que ponernos al frente de una familia, cómo tenemos que ponernos al frente de nuestra capilla, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestro parlamento, de nuestra nación, de nuestro país, en fin, todo lo que es organización y todo lo que es buscar el bien común, no individual y personal. Es interesante. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Siempre ya es añade mandu para que este libro es para estudiarlo entre los tendotacuera. Tendotacuera ñandeña ña reunían, ya lea ya esa. Porque aquí se nos van presentando, son actitudes tan sencillas y tan simples como se nos va presentando el libro de Samuel. Como es Saúl, como es David, cómo son los sacerdotes, cómo es el pueblo, cómo son los que están también al lado del rey, del monarca, o en la piragüe, o en la yavitevela estilo planillero, o invaiteo, todos los personajes de Yareco ahí llevan, con otros nombres nomás tenemos, pero Yareco Baiteina, Yareco Baiteina, o invaiteo, pero viste que son actitudes, ¿verdad? Eso es lo que el autor sagrado, el geógrafo nos quiere enseñar. Por eso la Biblia es un libro pedagógico, maravilloso. Es la revelación, cómo Dios se nos da a conocer y Dios va hablando desde un sentido antropológico. Veo dice, inape antropológico dice, oñe eñande va ella bañante, va ella va bañante, ma bañante, va ella bañante la yacu, va e bañante la peñane apuesto ubella huerecoa, hamba eva la yayerurea jala yaipotá en síntesis. Y ella lo mitan, va a la ya usea, va a la usea, se me upea con la dice. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque esa es la verdadera revelación. Como es anduve de protestantes o cristianos se guasabeta sellado. Porque ahí dice que el libro es como algo que cae de arriba del cielo, veñante ya, en bama peja, y el peja, ya palas, y el pepe, Entonces, queridos hermanos, es la forma como destruimos y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Porque pensamos que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Dios lo hizo,
lo hace y lo hará en la medida en que nosotros, el que hace la voluntad de Dios, ahí está entonces. Ese es mi madre, mis hermanos. Ese es el que cumple verdaderamente la voluntad de Dios. Entonces ya en Duara, ya reflexionar, ya es a lo esencial y lo fundamental, interpretando y conociendo verdaderamente este libro tan sagrado y tan grande que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Y bueno, hoy, queridos amigos, estamos subrayando un solo versículo, queremos dar vuelta, ir conociendo, saber, ubicarnos, ¿verdad?, de dónde viene. Estamos en el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y estamos en el versículo, hoy en el versículo 2 de este capítulo 23. Entonces David preguntó al Señor, ¿debo ir a atacar a los filisteos? El Señor dijo a David, sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Bueno, entonces esto es interesante, ¿verdad? Aquí estamos estudiando y estamos viendo, y lo que el autor sagrado nos quiere mostrar, en primer lugar, como yo les dije hace rato, es la actitud, la actitud. Así como ya nos ha mostrado bastante una actitud de Saúl, ese rey, ese monarca, avaro, iracundo, egoísta. Veanla Samuel, peleé por allí antes ahí todos nuestros cursos bíblicos que estamos haciendo, ¿verdad? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, ese capítulo 9. Desde ahí ya comienza, 1 Samuel, desde que se hace la elección. Y Samuel también tiene, ¿verdad?, una corazonada, un corazón grande. Y por una vez, ñande yaran diojo por andushu pemba eiko ko ala hoy postaba ba ebio pe ñande yara ba ebio con ala ho usea hay povo ese un rey igual que todos los otros pueblos. Ñande yara o calma y misa vuelve a decir tranquilo Samuel, y yo con el tranquilo socio, porque en realidad no están yendo contra ti. En el fondo lo que quieren es sustituirme a mí, ¿verdad? Recordemos que aquí, en estos escritos, estamos encontrando una teología que nosotros le llamamos la teología deuteronomista. Y dentro de la teología deuteronomista, el centro, evidentemente, es Dios. Dios es el que tiene que mover nuestras actitudes, nuestra forma de organizarnos. Porque peñan de ya y entonces cuando vienen y le piden, queremos un rey, como tienen todos los otros pueblos, es como decir, deñan de llana coanga eñembo ukemita hare pitata upebe hare guapita upebe embotilan de esa embotilan de yurú embotilan de apisa jaorero yapota laorero yaposea según nuestros criterios, según lo que nosotros queremos. Entonces es importante que lleva este es un libro que nos habla de nuestra organización, de nuestra familia, de nuestra iglesia, en fin, de todo lo que es organización e institución. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya estamos en el 6º día de esta octava de la Navidad. Y hoy leemos de la carta de San Juan, la primera, capítulo 2, de los versículos 12 al 17. Nos dice la palabra del Señor: hijos míos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres,
les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo, sino las cosas de Dios. Queridos amigos, qué hermoso lo que hoy nos está diciendo San Juan. Y nos está diciendo, ciertamente que se dirige a la familia, padres, jóvenes, hijos, cada uno de ustedes. A este gran amor de lo que Dios nos ha regalado. Esa es nuestra familia, esa es nuestra sociedad, esa es nuestra comunidad. De que nuestra gran familia es la comunidad. Esta vez se mañana peña reflexionar, peña de apretu uy, allá paña monguetaya, es que nuestra comunidad es el centro. Esa es la comunidad a quien Dios se está dirigiendo, porque nosotros somos seres de comunidad, personas que vivimos en comunidad. Y por eso dice, primero, padres, les escribo porque ustedes conocen esta verdad desde el principio. Ustedes conocen que son responsables dentro de su comunidad. Jóvenes, a ustedes también les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Y justamente porque pehendúa lleva, peñan de yarañe, penderuja pende siru vive. Qué lindo que es esto entonces. Y ustedes, hijos, después se refiere a los hijos, les he escrito esto porque ustedes conocen al Padre. Es decir, todos nosotros como hijos nos dirigimos al gran Padre Celestial. Sabemos que la gracia de Dios es comunidad, es gracias a un Dios que nos ama, que nos quiere y que siempre nos está ayudando. Dale, es como esa mamá, ¿verdad? Que siempre está alentando, animando. Hoy coñan de jevilla de jalero. Jale, ya que ese. Ani que ya está bebé. Y esto es entonces, queridos hermanos, lo que hoy la palabra de Dios a través de San Juan nos está invitando a realizar. Vivir con entusiasmo la gracia de Dios transmitida a través de nuestros padres. Como hijos, escuchar el Shema Israel, obedecer, realizar. Y como hijos, sobre todo, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, que nos quiere y que nos ha donado su propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
salvarnos, tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3, hoy que nosotros queremos subrayar, entender, pero estábamos mirando de nuevo toda esa introducción maravillosa, ¿verdad? Cómo se nos va presentando, en donde David se pregunta a sí mismo, porque tenemos que saber, pues, cómo vamos a actuar. Esto significa también después para una organización, ¿verdad? No podemos pisotear los derechos de los demás, porque yo pienso, porque Shela y Cuapá, porque entonces nos volvemos dictadores, ¿verdad? Tenemos que mirar, tenemos que hablar, tenemos que diálogo. Entonces, frente a frente, ahora hablas vos, ahora hablo yo, ahora hablas vos, entonces llegamos a un consenso. O si uno quiere mirar también el aspecto dialéctico, ¿verdad? Día separado, entonces está la tesis y está la antítesis, ¿viste? Pero después de esa tesis y antítesis, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, entonces llegamos, en esa fuerza, llegamos a una síntesis. Y eso es lo que tenemos que procurar. Y dice que el mundo va caminando entre tesis y antítesis, entre el bien y el mal, esa confrontación. Porque
Cuando estamos en el bien, de repente, una aldea lleva el ataque. Y bueno, ahí tenemos que ver cómo hacer para defendernos. Y así vamos a ir creciendo para poder tener esa defensa, esa roca, esa muralla, ese baluarte. Entonces ahora, en el 3, pero los hombres de David le dijeron, si nosotros tenemos miedo aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keilah contra los escuadrones filisteos? Recuerden que cuando hablábamos en el capítulo 17 de esta famosa lucha, pelea entre David y Goliat, aquí fue una cosa espectacular. Sobre David y Goliat. Espero que ustedes también puedan leerlo, puedan volver un poco ahí. Peñamindo umía, lleva ya esa yeña, henduche, iba, la yañandejina peñande yarañe. ¿Cómo se presenta la actitud de David? ¿Cómo se presenta la actitud de Goliat? ¿Qué significan estos dos personajes? ¿Cómo aparece el rey Saúl? ¿Cómo aparece incluso el hermano? Porque aquí 3 eran sus hermanos, ¿verdad? Que estaban también ahí en el ejército luchando. Sin embargo, uno después, el más experto, ¿se acuerdan? Que era justamente que Samuel incluso en un momento se había confundido, ¿verdad? Como diciendo, aquí está, este es el rey, porque era esbelto, porque era lento, porque era entonces, parecía. Sin embargo, ya era eso, no, yo no miro las apariencias, hay que ver. Se dan mañana y en lo superficial. Queridos amigos, yo no miro las cosas externas, yo no miro la platita, yo no miro la corrupción. Yo lo que miro es tu corazón honesto, tu deseo de hacer bien las cosas. Y entonces, lo demás te vendrá por añadidura, ¿verdad? Justamente Salomón, que será el hijo, ¿verdad? Después de David, más adelante, pues ya lee en el libro de los Reyes, capítulo 3, interesantísimo. Porque cuando él va a comenzar a reinar, dice que lo primero hace es lo mismo aquí que hizo su papá. Su papá, David, lo que está haciendo es preguntarse, ¿debo ir a atacar a los filisteos? ¿Debo ir a atacar a los filisteos? Esta es un poco, se dan cuenta, la teología del deuteronomista. Nosotros habíamos escuchado también y habíamos reflexionado en el libro de los jueces. Es interesante, ¿verdad? Porque esto nos llama mucho la atención, cómo se entiende. El libro de los jueces, capítulo 1, justamente cuando ellos, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor, diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Se dan cuenta que entonces el leitmotiv, idea central, principal, Peñañe pruna, ñañe prun volve, ñañe prun volve, lleva ya pola ya pona, ña porandumina ya guapuña ñembo, ya guapuña ñemongueta, ya cuamina va peña de ya la libota. ¿Cuál es la situación verdadera? No pensemos, queridos hermanos, ¿saben por qué? Porque algunos pues dicen, che, ¿sabes qué? Tengo un proyecto donde se gana mucha plata. Tengo un proyecto, dicen que en época de la colonia, le ofrecieron incluso al Paraguay, no sé si era al Brasil, bueno, en algún lugar había leído eso, dice, desde Inglaterra le vendieron esquí, agua, nieve, ari, ¿entiendes? O vende agua, y claro, porque era un negociado, entonces, sí, ya yo guato, vamos a botar esquí, anda y ponen con la nieve. Entonces, se dan cuenta. Entonces, aquí tenemos que mirar sobre la realidad. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el problema principal? ¿Dónde tenemos? No me vengan desde afuera ofreciendo tantas propuestas y proyectos. Y por ahí te propuestas. Vos voy a ganar tanto por ciento. Bueno, ya acá está vendida y después no te sirve para nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Vive la vida en Dios. Llegó el momento, el día es hoy. No tengas miedo, llénate de valor. Pon tu mirada en lo que quieres lograr. Vive la vida, vive
vívela de verdad. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Pero al contrario de perder siempre ganarás. La vida en Dios nunca es una opción, es una necesidad para el corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe el Antiguo Testamento. Habéis pona lleva la yaleva, pues ya estudiáis en este curso bíblico. David consultó a Jehová, es decir, consultó al Señor. Jehová es el Dios, ¿verdad?, de Israel. Esto mostró la sabiduría y la entrega de David. Sabiduría y entrega de David. El hecho de consultar a Yahvé es demasiado importante, ¿verdad? El hecho de que nosotros nos pongamos en manos del Señor antes de iniciar una actividad, algo importante formar. Ya va a depender de nosotros. Esto es lo que nosotros verdaderamente queremos. Esto es lo que verdaderamente nosotros entonces estamos buscando. Algunos hubieran podido decir inmediatamente, esta no es mi responsabilidad. Dejen que Saúl se encargue de esto, ¿verdad? Dejen que Saúl se encargue de esto, pealaña. Entonces, queridos amigos, es tan importante. Esto es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos ayuda también a dar pasos en nuestra propia vida. Ya consultan ahí, ya iguana. Nosotros en los cursos anteriores habíamos hablado bastante, ¿verdad? Y decíamos que ninguno de nosotros, a pesar de que está, que está al frente, ¿verdad?, puede actuar por sí mismo nomás, como si fuese Dios, porque si no, pues estamos cayendo en el mismo pecado de Génesis capítulo 3, versículo 5.
Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Hañan de Yaguerovia, hañan de Ñeimo al acierto. She la amandá, she la se plata, she ayapotala ayapose, etc. Pero sin embargo, lo que estamos haciendo es justamente desvirtuar una de las funciones esenciales de quien está al frente, de quién es el tendotá. Vean ahí la tendotá. Mañana de ñande apetece se llamando apa y entero más la pecha ante hoy y que se ave la manda, se ave la decidía, la ceja ella por, ¿entienden? Eso, queridos amigos, no tendría que ser así. No digo que no exista, porque existe hasta hoy. Eso sabemos muy bien. Y en muchas casas, en muchas familias, en muchas comunidades, ¿verdad? En muchas políticas, ¿verdad? Existen todavía este estilo. Pero eso no es el estilo verdaderamente de guiar y de manejar una comunidad. La común unidad de Yoinde quiere decir que vamos a buscar la unidad común, pero entre todos nosotros. En el año de cada este elemento común, y porque justamente todos tenemos elementos diferenciadores. Aunque la llave con elementos diferenciadores, entonces ya de ñañi moyana, añade peruana, llama po, haya po, peñan de yara, yero haisen ñande, peñan de yara y potajais. Entonces aquí cuando te dice que David consulta al Señor, que consulta a Yahvé, esto nos está diciendo que David tiene una gran sabiduría y también una gran entrega. ¿Saben por qué? Sabiduría porque Naeku oñemo ingentea. Sí, reaccionamos, sin pensar, sin hacer pasar por su cabecita. Peñane apunto una goñambo hasana, una era. Cuando habla de la prudencia, ¿se acuerdan que el Evangelio te habla y te dice, ¿acaso un rey antes de salir a una batalla primero no se pone a calcular si con 10.000 hombres puede hacer frente a uno que viene con 20.000 hombres? Y luego, después de haber hecho su cálculo, envía una embajada, ahí está, prudentemente, sabiduría. Y esta embajada entonces para hablar con él y hacer las paces antes de que comience cualquier guerra. Porque Jacob imagina que aquí no se puede. Aquí hay situaciones difíciles. Operaré y yo gano. Doale. Ya pues tanto Pepe, ya mongueta y mi, Jacob, va la Pepe propone, va la PUC, etc. Y eso entonces hace que se salve, ¿verdad? ¿Se salve quién? Y se salve la propia ciudad. Se salven los propios hombres. Se salve la propia comunidad. Ahora, si nosotros lo hacemos simplemente porque entonces posiblemente le estamos frustrando a mucha gente. Posiblemente le estamos hundiendo a tanta gente y a tantas personas. Por eso, el hecho de reflexionar, de entender, de saber, esto es esencial. Esto es lo que a nosotros nos da fuerza y nos da entusiasmo. Así es que, si yo quiero para allí, ¿qué va a significar entonces esto de enriquecerse y protegerse desde la misma voluntad y el querer de Dios? Volvemos enseguida con más de Yarañe y Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los címbalos y tambores dejaron de sonar cuando se abrió el cortinaje de la opulenta tienda para dar paso a esa hermosa mujer ataviada con un vestido voluptuoso
y cuyo cabello envuelto en un llamativo turbante hacía resaltar mucho más la espléndida diadema tachonada de arabescos que caían sobre su frente y brillaban tanto como sus ojos almendrados, mientras sus labios carmesí dibujaban una sonrisa juguetona, acompasada con su paso menudo e insinuante que iba dejando el rastro del cautivante perfume en el que irremisiblemente quedó atrapado Holofernes, quien ya no la pudo apartar de sus pensamientos ni de su mirada, a la que correspondía a Judith con un estudiado recato que enardecía aún más los sentidos del general asirio, que para disimular su nerviosismo apuraba el vino a grandes sorbos y trataba de conquistarla haciendo ostentación de sus riquezas y poder, ignorando a los demás invitados, que con el transcurrir de la velada se dieron cuenta de que Holofernes quería quedarse a solas con la hermosa hebrea. Así las cosas, su mayordomo, el eunuco Bagoas, hizo salir a los invitados discretamente del lugar, cerró las cortinas, los dejó solos, pero ya en ese momento el curtido guerrero estaba tan borracho que se quedó dormido. Judith permaneció un buen rato callada y quieta a su lado, hasta que Holofernes comenzó a roncar a pierna suelta. Y entonces la valiente viuda tomó el alfanje del militar y lo decapitó. Salió deprisa, guardó la cabeza en la alforja de su esclava que la esperaba afuera y con ella abandonó el campamento sin que los guardias se opusieran, pues para los centinelas no era extraño que Judith, con autorización del general, saliera todas las noches a orar al campo, coyuntura que le permitió llegar a Betulia antes del amanecer e inmediatamente le llevó a los ancianos ese preciado trofeo que sellaba la libertad de Israel. Judith, la joven, hermosa y honorable viuda que 3 años después de la muerte de su marido Manasés, un rico terrateniente de la población hebrea de Betulia, aún le guardaba luto confinada discretamente en su casa, era la única mujer escuchada y acatada por los ancianos de la ciudad, que creían firmemente en su probidad y sensatez, y por eso Judith se tomó la libertad de reprenderlos con autoridad, especialmente a Osías, quien ante la desesperación del pueblo, que moría de hambre y sed, por cuenta del opresivo asedio al que el general Holofernes tenía sometido al poblado como retaliación ante la negativa de Israel a formar parte de la campaña de Nabucodonosor contra el rey medo Arfaxad, él les había prometido a los desmoralizados habitantes de Betulia que si en 5 días Yahvé no los liberaba, entregaría la ciudad a Holofernes, determinación que a juicio de Judith era evidencia suficiente de su escasa fe en el Señor, que siempre había salvado al pueblo providencialmente en los momentos más aciagos de su historia. Al concluir su admonición, se ofreció para vencer a Holofernes, y aunque no les dijo cómo lo haría, les aseguró, eso sí, que tendría éxito, porque esa era la voluntad de Dios. Con ciertas reservas, pero en vista de que no tenían nada que perder, los ancianos la bendijeron y le dieron vía libre a su plan. Esa misma noche, Judith, ataviada con sus mejores galas y joyas, salió de Betulia acompañada por su fiel doncella, avanzó hacia el campamento enemigo, al cual llegó en medio de la densa oscuridad, y detenida por los guardias les pidió ser llevada a la tienda de Holofernes, quien, a pesar de que su belleza lo deslumbró, receló de las intenciones de la hermosa hebrea. Pero Judith disipó sus dudas al decirle que como Israel había pecado, Dios lo pondría en sus manos y sería ella la que guiaría su ejército a través de Judea hasta la victoria final en Jerusalén. Pero antes tendría que esperar una señal divina que solo podría recibir tras varias noches de oración en el campo, propuesta que fue aceptada de buen grado por el general enamorado, quien supuso que con esa jugada obtendría 2 jugosos botines, a Israel y a Judith. Pero en la 4ª noche le salió el tiro por la culata, porque en la fiesta que programó para seducirla, la hermosa viuda le cortó la cabeza. Se la llevó a Betulia y en medio de las aclamaciones del pueblo la colgó de las murallas. Al día siguiente, cuando los asirios se dieron cuenta de lo ocurrido, se confundieron y fueron presa fácil de los envalentonados israelitas, que así mataron 2 pájaros de un solo tiro, acabaron con sus enemigos y se apropiaron de las suculentas riquezas que atesoraban en su campamento abandonado. Cumplida la misión, Santa Judith, considerada una de las más grandes heroínas del pueblo judío,
Eludió de por vida todos los honores y reconocimientos que quisieron tributarle y permaneció en la penumbra de su casa, en la que murió a los 105 años en olor de santidad. Por eso hoy, 30 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Judith que nos enseñe a encarar los retos de la fe con valentía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto, y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Paz y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre,
Espíritu, Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. 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 Gracias, España, que Dios lo bendiga. Un honor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este primer libro de Samuel, el versículo 5. David fue a Keila con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños, les infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keila. Fue entonces David con sus hombres, ¿verdad? Ahí a Keila. David hizo lo que Dios le pidió. Primera cosa que tenemos que subrayar. Porque eso es bello. Dale, yo pongo en tus manos. Entonces, aquí entramos, queridos amigos, a reflexionar sobre lo que es la escucha. El Shema, escuchar quiere decir también obedecer. Esa intuición, porque no es una intuición vaga, ¿verdad? Sino que esa intuición certera de que es un Dios que nos está pidiendo que hagamos algo por los demás. Entonces David toma coraje y se decide. Entonces no es suficiente buscar o saber la voluntad de Dios. Debemos estar comprometidos a obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Obedecer, ya es a veces. Yahendú, Shema, quiere decir también obedecer. Obedecer quiere decir eyapo. Eyapo dice entonces eguata. Ewerouata, Eweraja, al pueblo, al que está contigo, a tu gente, ayúdale, dale esa manito, levantale y llevale poco a poco. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ahí, a ver, no es suficiente entonces buscar o saber cuál es la voluntad de Dios, sino que practicar. Me demandó en un momento también cuando Jesús, ¿verdad? Dice, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Y le dice la directa. Ma, con agua pues ojendúa, muy bien. Número 1, escuchar primero el querigma, el anuncio, ya durán. Pero luego que lo pone en práctica. El que lo pone en práctica. Eso que lo lleva entonces a la acción para que se realice algo. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo, ¿verdad? Toda esta reflexión maravillosa de este versículo 5, porque David va a Keila con sus hombres, muy bien, hasta ahí todo bien. Después, él ataca a los filisteos, luego se salvó, dice, de esa derrota. Le atacó a los filisteos, se llevó sus ganados y les infligió una gran derrota. Esto fue a los hombres, ¿verdad?
que están aquí y que están queriendo pelear estos filisteos en Keilah. Entonces, o pena ese. Es la segunda vez. O por anduvoingo, de Yara y Ciudad, Terejoa, en Yemon Bareteja, Pepe, ya es Shakata lleva, el que confía en el Señor, el que organiza su vida desde Dios, el que la tiene bien clara, ¿verdad? Entre comillas, la película de un Dios que nos acompaña y que nos está llevando hacia nuestro objetivo principal. Porque en el fondo, lo que nosotros estamos buscando es eso. Llegar a ese objetivo elemental, fundamental, central de que Dios nos está ofreciendo, del que Dios está hablando. Así es que, queridos amigos, aquí cuando nosotros decimos que interrogó de nuevo al Señor, quiere decir que queremos tener la certeza. Por otra parte, tenemos también la certeza de una respuesta del Señor. Y el Señor le dice, baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. Yo entrego a los filisteos en tus manos. Es una de las promesas más lindas, ¿verdad? Porque justamente contra todo esto que es negativo. ¿Quién es el filisteo en este caso? Y justamente así como nos presenta este libro de Samuel, son los que nos están trayendo las malas costumbres, los otros dioses, el alejarnos verdaderamente de un Dios que nos exige compromiso, que más bien se presenta como un Dios fetichista, los dioses, como el Dios Zeus que tira un rayo y cambia de acuerdo a lo que vos querés. Pero eso es la milagro. Sin embargo, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios que nos compromete. Upeare con la isla de David, vete, tejo, se menen y pondendere gaita, de la de Magotan, de la año y nota. Y entonces dice que David bajó a Keilah y se llevó así sus rebaños, les infligió a estos filisteos una gran derrota. ¿Por qué? Y porque obedece al Señor. Porque confía en la fuerza de Dios, que a través de él y de su ejército pueden llegar a ese objetivo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.